Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy en la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración pidiendo la guía de nuestro Papá Celestial en este tiempo devocional. Vamos a orar. Papá amado, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos en este espacio de la comunidad contigo para escuchar tu palabra y reflexionar en ella, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos guíes especialmente a ver cuán asombrosas son tus promesas en tu palabra, Señor, y cómo ellas se cumplen en Cristo, y cómo en esta Navidad recordamos el cumplimiento de tantas de estas hermosas promesas de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy día, ya que nos estamos acercando cada vez más al tiempo de la Navidad, para prepararnos para esta celebración, enfocándonos en lo que verdaderamente recordamos que es el nacimiento de Jesús, vamos a hacer una pequeña pausa en la serie de devocionales que hemos estado viendo los martes y miércoles en el Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar una nueva miniserie navideña llamada Las promesas de la Navidad, donde vamos a ir leyendo de a poco el relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Y vamos a ir enfocándonos en esta lectura en las promesas de Dios, en las promesas de la Navidad. Estas promesas y su cumplimiento con el nacimiento de Jesús. Y además vamos a ir reflexionando en lo que estas promesas implican para nuestras vidas como creyentes hoy. Entonces, la promesa navideña en la cual nos enfocaremos en esta mañana es la promesa del Rey Eterno, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 5. Acompáñenme a leer este pasaje, Lucas 2, versos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Después de leer este breve pasaje, preguntémonos lo siguiente: ¿quién está en control de los acontecimientos relatados en estos versículos? A simple vista, uno podría decir que Augusto César parece estar en control de todo lo que está ocurriendo en este relato, porque él controlaba un gran imperio y tenía tal autoridad que él promulga un edicto para hacer un censo y las personas tienen que obedecerle y tienen que viajar hasta su lugar de origen y movilizarse. Sin embargo, con toda su autoridad y con su gran imperio y todo lo que él controlaba, Augusto César no está en control en este pasaje, sino que en este relato él es una simple herramienta en las manos de Dios. En este relato, Dios es quien está en control de todo lo que está ocurriendo, porque aunque el edicto del censo fue promulgado por un rey humano, este edicto en realidad es parte del gran plan divino de la llegada del Rey Eterno. La promesa del Rey Eterno es una de las promesas de la Navidad. Cuando en el capítulo 1 el ángel Gabriel se apareció a María, estoy hablando del capítulo 1 de Lucas, cuando el ángel Gabriel se apareció a María, le dijo: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre.
Repitamos esta última parte. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. David, el rey David, había recibido una promesa de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. La promesa era de un reino eterno. Esta promesa se va desarrollando entonces en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los profetas, quienes hablaron de parte de Dios acerca de este rey eterno prometido que vendría, de este rey eterno que sería un descendiente de David, que reinaría con justicia eterna, que juzgaría a los enemigos de Dios y que librará a los cautivos y que salvará a su pueblo. Uno de estos profetas que habló acerca de la promesa del Rey eterno fue el profeta Miqueas, quien dijo: «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esto se encuentra en Miqueas capítulo 5, verso 2. El Rey eterno, cuyos comienzos son desde los días de la eternidad, nacería en Belén. Ahora, volviendo al relato de Lucas, José era descendiente de David. Y no solo José era de este linaje, sino que su ciudad de origen, como decía este pasaje, era Belén, la ciudad natal del rey David, y la ciudad que según el profeta Miqueas sería la ciudad natal del rey eterno prometido. Dios estaba moviendo los eventos históricos hacia el cumplimiento de esta promesa. Augusto César, quien pretendía hacer un censo seguramente para cobrar impuestos como acostumbraban los romanos, estaba en realidad y sin darse cuenta cumpliendo los propósitos divinos. Estaba siendo una simple herramienta en la llegada del Rey eterno, Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Y algo sorprendente acerca del cumplimiento de la promesa del Rey eterno que Lucas nos muestra en este relato es que aunque este Rey eterno es el más grande y poderoso de todos los reyes, este Rey, Jesús, viene en humildad. No desciende del cielo en un rayo de luz, sino que nace de una mujer. Se encarna en un bebé. Dios se hace hombre. No nace en un palacio esplendoroso en una gran metrópolis, sino que nace en Belén, una pequeña ciudad. Y veremos más adelante más detalles acerca de esta humildad en la venida y encarnación de este Rey Jesucristo, de nuestro Rey, en los siguientes devocionales de esta miniserie. Pero por hoy reflexionemos acerca de qué implica para nosotros en esta Navidad el entender el cumplimiento de la promesa de la llegada del Rey eterno. El profeta Miqueas dice acerca del Rey eterno: «Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra». La llegada de Jesús, el Rey eterno nacido en Belén, implica que Dios apacentará a su pueblo. Implica que su pueblo morará seguro. E implica que el reino de este Rey eterno será engrandecido hasta los confines de la tierra. Entonces, en primer lugar, recordemos que nosotros que hemos creído en Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió a los cielos, nosotros que hemos creído en Él, somos el pueblo del Rey eterno que Él apacienta. Él es nuestro Rey eterno y nuestro buen pastor. Entonces, esta Navidad es un tiempo para recordar que nuestro Rey ha llegado y Él es quien nos pastorea, Él es quien nos cuida, quien nos guía, quien nos apacienta, quien nos alimenta, quien nos provee. Estos últimos años han sido tiempos de necesidad para muchos, y en esta temporada navideña muchos todavía están pasando gran necesidad
cobremos ánimo, recordando que el Rey Eterno ha llegado y Él es quien nos está apacentando, Él es quien nos está cuidando, Él es quien nos está proveyendo. Y en esta Navidad seamos también nosotros herramientas del Rey Eterno para llevar ese cuidado a otros, para llevar ese cuidado y esa provisión a otros. En esta Navidad seamos esas herramientas para llevar el cuidado del Rey a aquellos que están sufriendo necesidad. Es fácil en esta temporada navideña enfocarnos en nosotros mismos, pero pensemos en el prójimo que está pasando necesidad y llevemos la provisión del Rey Eterno a estos hogares, a estas familias, a esta provisión espiritual y material a los que más lo necesitan. En segundo lugar, recordemos que bajo el cuidado de Jesús, el Rey Eterno, el pueblo de Dios mora seguro, en paz. Vimos en el relato de Lucas que ni el poderoso emperador está fuera del control de Dios. Y lo mismo es verdad el día de hoy. En medio de la incertidumbre que conlleva la pandemia y los frecuentes conflictos sociales que vivimos en este país, recordemos que aquellos que hemos creído en Jesús somos el pueblo del Rey Eterno que mora seguro y en paz. Eso quiere decir que cualquier cosa que nos ocurra en esta vida está bajo el control de nuestro Rey Eterno y que aunque lleguemos a perder nuestras posesiones e incluso la vida misma, nuestro destino final está seguro. Y allá moraremos en perfecta seguridad por la eternidad. Entonces, sabiendo esto, en esta vida, como el pueblo del Rey Eterno, podemos vivir en paz. Y en tercer lugar, la llegada de Jesús, el Rey Eterno, implica la llegada de un reino que se expandirá hasta los confines de la tierra. Entonces, que esta Navidad sea un tiempo para pensar en nuestro papel como ciudadanos del reino eterno de Jesús, nuestro papel dentro del plan del Rey de alcanzar a las naciones. Pensemos, ¿qué podemos hacer en esta Navidad? Y no solo en esta Navidad, sino en nuestra vida diaria para ser parte del plan divino de alcanzar a las naciones y los confines de la tierra. Y bien, para terminar ya en esta mañana, quiero que recordemos que la Navidad, además de tratar acerca del cumplimiento de la promesa de la llegada del Rey Eterno, también incluye para nosotros la esperanza en la promesa del retorno del Rey Eterno. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, en la segunda parte de este verso dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Que esta Navidad sea también un tiempo expectante, en el que nosotros que hemos creído en Jesús, los ciudadanos de su reino, nos animemos unos a otros con la promesa de su retorno, del regreso del Rey Eterno, que cada vez está más cerca. Que este sea un tiempo donde podamos animarnos con estas palabras, anhelando el tiempo de estar con Él, con nuestro Rey, en su reino eterno. Cuando llegue el tiempo que dice Apocalipsis, que el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Este reino donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá enfermedad y donde no habrá más pecado ni maldición. En esta Navidad, animémonos con esta promesa. Bien, vamos a terminar acá y vamos a continuar el día de mañana con otra de las promesas de la Navidad. Terminemos aquí orando. Señor Papá amado, gracias Señor por tus promesas y porque ellas siempre se cumplen y porque en la Navidad recordamos el cumplimiento de esta promesa hermosa de la llegada del Rey Eterno. Gracias porque este Rey nos pastorea, nos apacienta y en Él moramos seguros. Y gracias, Señor, porque nos permites ser parte de la expansión del reino de este Rey Jesucristo, de nuestro Rey Jesucristo a los confines de la tierra. Y te damos gracias por la promesa de que nuestro Rey Jesucristo volverá. Ayúdanos a esperar velando el cumplimiento de esta promesa, Señor, del regreso de tu Rey, del Rey Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.